Bienvenidos. Hoy hace 30 años, 5 presidentes centroamericanos le estaban poniendo fin a una guerra que para ese momento ya le había costado la vida a unas 200.000 personas y había generado que otras 3 millones de ellas tuvieran que salir de la región. El acuerdo de Esquipulas fue promovido en ese entonces por el presidente de la República de Costa Rica, Óscar Arias, quien hoy nos acompaña, pues él asumió su mandato, su primer mandato en pleno conflicto, y está aquí para detallarnos ese momento histórico. Don Óscar. En efecto, yo no escogí el contexto centroamericano cuando presenté mi nombre a consideración de los costarricenses para aspirar a la presidencia de la República. Sucedía que fui candidato cuando había una guerra generalizada en Centroamérica y mi preocupación era aislar a Costa Rica de esa guerra. Durante todos los meses del año 86 continuó la guerra. El presidente Reagan y Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y Fidel Castro continuaron ayudando a las partes en conflicto. Por un lado, el presidente Reagan a la contra en Nicaragua y por otro lado, Fidel Castro apoyando con la Unión Soviética las guerrillas marxistas en El Salvador y en Guatemala. La verdad es que yo tenía que ir a predicar la paz para que no vinieran a predicar la guerra. Aquí el embajador americano vino con instrucciones del presidente Reagan de abrir en Costa Rica el Frente Sur. O sea que la contra que estaba atacando al sandinismo desde Honduras, también existiera contra en Costa Rica, en el sur, que atacara a Nicaragua. Vamos a ese 6 de agosto, don Óscar, dentro de esa sala donde estaban ustedes, ¿cómo logró Óscar Arias persuadir a 4 presidentes centroamericanos que tenían realidades e idiosincrasias tan distintas a las costarricenses? Nadie pensaba que nos íbamos a poner de acuerdo. Y las discusiones fueron muy duras, muy tensas, muy tirantes entre todos. Yo era el más conciliador, Vinicio Cerezo también, pero entre don Napoleón Duarte y Daniel Ortega sí habían discrepancias muy fuertes. Yo les dije, porque había leído en una biografía de Roosevelt que cuando había conflictos entre sus ministros, él los encerraba y les cerraba la puerta y les decía, de ahí no salen hasta que se pongan de acuerdo. Yo le dije a mis colegas, medio en serio, medio en broma, voy a cerrar esta puerta y de aquí no salimos hasta que lleguemos a un acuerdo. Y el acuerdo finalmente lo alcanzamos en la madrugada del 7 de agosto. Como todos sabemos, este proceso le deja a usted, don Óscar, un gran reconocimiento, como lo es el Premio Nobel de la Paz. Pero además de eso, ¿qué significó ese éxito para Centroamérica y especialmente para Costa Rica? Bueno, para los hermanos centroamericanos, la mayor satisfacción para mí fue que ya dejaron de matarse y que los jóvenes, como le decía antes, ya no tenían que cargar una ametralladora en su hombro. Con respecto a Costa Rica, es que Costa Rica es un pequeño faro que da luz, que ilumina el resto de Centroamérica. Porque éramos una pequeña potencia moral enfrentada con 2 superpotencias, ¿verdad? Y qué la alegría con el tiempo para mí mayor, pues que nos convertimos en esa potencia moral. Centroamérica es uno de los poquitos casos donde el conflicto se resolvió como lo hace la gente civilizada, 5 presidentes alrededor de una mesa. Yo creo que esa es una enseñanza muy linda que Centroamérica le dejó al resto de la humanidad. Un proceso de paz en el que Centroamérica fue y sigue siendo ejemplo ante el resto del mundo y uno en el que también el nombre de Costa Rica quedó muy en alto. Le agradecemos a don Óscar Arias por su tiempo y así llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias.